El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame todo lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Lo mismo pues hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas, estamos en este capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, esta enseñanza del Señor que en las Sagradas Escrituras se conoce como el tema de la comunidad, o algunos le llaman también la enseñanza para la eclesía, para la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí se nos plantea la manera cómo volver a recuperar la amistad, la comunión, la armonía con los hermanos cuando ésta se ha visto rota y ha sufrido, se ha perdido esa comunión a través del pecado, a través de la ofensa que nosotros muchas veces cometemos en contra del hermano, en contra de los hermanos. Entonces, eso es lo que nos plantea el texto, ¿verdad?, de este día. Y interesante que es Pedro, Simón Pedro, el que toma la iniciativa en este tema. Acuérdense que del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Jesús le va a decir a Pedro: tú eres piedra, a Simón, tú eres piedra
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, Pedro ya se siente aquí como responsable de esta comunidad, y pues él tiene que buscar la manera, en el nombre del Señor, de saber dirigirla, de saber conducirla a través de un camino de fe, a través de un camino de salvación. Y ciertamente algo que daña a la comunidad es la ofensa de unos con otros, ¿verdad? Eso es algo que hace mucho daño dentro de nosotros como comunidad de fe, porque la ofensa nos aparta, las ofensas nos separan, las ofensas hacen grandes heridas en nuestros corazones, y cuando estamos ofendidos perdemos la comunión con el prójimo, con el hermano de la comunidad. De ahí viene ya que le quitamos la palabra, ¿no? Ya dejamos de hablarnos. Y cuánto muchas veces incluso venimos a la misa, venimos a la iglesia y no nos hablamos, ¿verdad? Y dicen uno, pues, entran a la iglesia, ¿verdad? Y ya se fijan si está la persona con la que no se habla, ¿no? Y si la persona está atrás, él se hace adelante, ¿verdad? Y si la persona está adelante, él se hace atrás. ¿Para qué? Pues para no toparse con esa persona. Y lamentablemente eso sucede, ¿verdad? Y ustedes no me van a llamar a la mentira. Sucede en nuestras iglesias. Y es lamentable, pues, porque no podemos nosotros entrar en una comunión con el Señor si estamos apartados, si estamos peleados, si estamos ofendidos entre nosotros como hermanos. No se puede alcanzar unidad con el Señor separado de tu hermano, separado de tus hermanos, de tu comunidad. Por eso es importante la medicina que Jesús hoy propone, el perdón. Y Pedro, repito, ¿ves? Como líder, toma la iniciativa y hace una hermosa propuesta. La propuesta de Simón Pedro es hermosa, porque también encaja dentro de la lógica de la religión de los judíos. Para los judíos el número 7 era número de perfección, era número de plenitud. Entonces ellos manejaban este sentido, este significado del número 7. De ahí entendemos la propuesta de Simón Pedro. Señor, a manera de pregunta se lo hace: Señor, si me ofende mi hermano, ¿es verdad que lo tengo que perdonar hasta 7 veces? Aquí es una propuesta la que hace San Pedro a nuestro Señor Jesucristo, que es válida, pero que no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente, porque el Señor va a llevar el perdón sí, a un extremo sin límites. Para perdonar no hay límites, no hay cantidad, no hay número. El perdón no se puede medir numéricamente. No, el perdón es infinito, es ilimitado, porque el perdón es una cualidad que ha brotado del mismo Dios, y Dios es infinito. Así como Dios es infinito, así también el perdón que sale del corazón del Señor también es infinito. Por eso Jesús le dice a Simón Pedro, le dice, no solamente 7 veces, Pedrito, sino hasta 70 veces 7. Es decir, tienes que perdonar siempre. Y a mí me gusta decir todavía, ¿verdad? Yo siempre esta parte lo he entendido y me atrevería pues a decir cómo el Señor me lo hace entender. Para mí, hermanos, Jesús nos está diciendo
que toda ofensa debe de ser perdonada. Toda ofensa debe de ser perdonada. Porque si no la perdonamos, estamos, como decimos popularmente, enjaranados con el Señor. Estamos con los pies hinchados con el Señor. Entonces Jesús lo que nos está diciendo aquí es: no dejes pasar tu ofensa en tu vida. Trata de derrotar, vencer esa ofensa, ofreciendo siempre que te ofenden el perdón. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y después viene esa parábola hermosa, verá cómo el Señor, a través de ese ejemplo, que de este rey benévolo, compasivo, misericordioso, que perdonó todo y que era grande la deuda de su trabajador, de su servidor, y el servidor que no pudo perdonar una deuda pequeñísima a su prójimo, a su hermano, lo condenó, le pasó la cuenta, como decimos nosotros, no lo pudo perdonar. Y al final termina diciendo el Señor: es que si tú no perdonas, no serás perdonado. Y tienes que perdonar, ¿cómo? Dice el Señor: de corazón. Interesante, ¿no? Aquí cómo cierra el Señor el Evangelio. Perdonar de corazón, no de los dientes para afuera, no de palabras, no de apariencia, no por conveniencia, no, sino que el perdón tiene que salir también del corazón. ¿Por qué? Porque es aquí donde el Señor se fijará en nosotros. El Señor se fijará en el corazón, si de corazón o de nuestro corazón ha salido verdaderamente mi perdón para aquel o aquellos que me han ofendido. Y aquí entonces es donde verdaderamente ha bajado nuestra vida la misericordia del Señor. Porque sí, ¿verdad? Como dijo el Señor en el Sermón de la Montaña, en la bienaventuranza, misericordioso, ¿verdad? Dichoso el que sea misericordioso, porque alcanzará misericordia. Ojalá, pues, hermanos, que nosotros aprovechemos la Cuaresma para perdonar. Yo les hago una propuesta: piensen en las personas que más te han ofendido. Todos tenemos personas que nos han ofendido, todos. Si no somos mentirosos, ¿verdad? Alguien que diga aquí, no, a mí nadie me ha hecho nada, a mí con nadie me he peleado, con nadie me ha agarrado, ¿verdad?, el rifirrafa, a las palabras, con nadie me he molestado. Ese es un mentiroso. Ese es un mentiroso, porque todos pasamos por esa experiencia, todos. Entonces piense usted ahorita en este momento en esas personas que no las olvidamos, esas no las olvidamos fácilmente, ¿verdad? Las tenemos entre ceja y ceja, ¿verdad? A esas personas, ese fulano, esa fulana, ¿verdad? Ese compañero de trabajo, y lo señalamos. Si no lo hacemos con el dedo, lo señalamos con la mente. Me la va a pagar para ver, eso no se va a quedar así. No las olvidamos, ¿ves? ¿Por qué? Porque es difícil olvidar una ofensa, es difícil. Pues piense usted en esas personas, y en esta Cuaresma, poniéndola en el corazón, pidiéndole al Señor que le dé la gracia del perdón, haga el propósito y haga la prueba de ir a buscar el perdón a esas personas, a esos hermanos. Yo les aseguro que con una persona que usted perdone, ha dado un gran paso en esta Cuaresma, y verdaderamente ha muerto en usted todo aquello que Cristo clavó en la cruz, el verdadero mal del pecado. Esa es la forma como dar muerte al pecado: ir
humillarnos, poner nuestra cara llena de vergüenza, porque sí, nos da vergüenza, y decirle: mira, o mire, quiero reconciliarme contigo. Es cierto que nos dijimos, es cierto que nos hicimos daño, pero también es cierto que no puedo vivir sin estar en paz en mi corazón. Y haga la prueba. Busque a esas personas, usted a quien le está llegando hoy esta palabra del Señor. Es a usted a quien hoy el Señor le está diciendo: perdona siempre. Búsquelos, vaya donde ellos y ofrézcale el perdón de su corazón. Y si alcanza ese perdón, si esos hermanos se reconcilian contigo, dele gloria a Dios, dele gracias al Señor. Primero, porque va a sentir una satisfacción en su corazón, como cuando a uno se le suelta un nudo, ¿verdad?, en la garganta, ¿verdad? Como cuando uno tiene aquí un nudo, ¿verdad?, está atarantado y le pasan un vasito de agua y plup, 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 se le va, ¿verdad? Que tenga la plena seguridad que así va a sentir, como que se le soltó un nudo en su vida, porque el perdón nos suelta del mal. El perdón disuelve la consecuencia del odio, como es el apartarme de mis hermanos, de mi prójimo. Pero haga la prueba y va a ver qué bueno va a ser el Señor, va a actuar el Señor. Por eso esa gracia la tenemos que pedir siempre, para que nosotros no nos dejemos ganar por el odio y por el mal, sino que con el perdón venzamos todo aquello que nos ha apartado de la unidad, de la fraternidad y de la comunión con nuestro prójimo, con nuestra comunidad, con nuestros hermanos. Se lo pedimos pues al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos